En España, en este caso, se centra en el mercado nacional, en el mercado español. Llevábamos, en lo que a consumo se refiere, en el sector de videojuegos, llevábamos unos años con una tendencia bajista en cuanto a lo que tiene que ver con consumo de videojuegos. 2010 parece que retoma la tendencia alcista de consumo, pero lo que a nosotros nos parece muy interesante es que lo que llevamos es un crecimiento muy importante dentro del sector del videojuego en todo lo que tiene que ver con dispositivos móviles, juegos en la red y nuevos modelos de negocio asociados al videojuego. Para que os hagáis una idea, a nivel mundial superaron en 2010 los 17.000 millones de euros de facturación los juegos asociados a estos nuevos modelos de negocio online, dispositivos, juegos en la red, y supuso un incremento en cuanto del 19,1% en 2010 frente al año 2009. Oportunidades, como os decía, desde nuestro punto de vista, modelos que nos permiten, basados más en la creatividad, basados más en generar productos de valor que el usuario quiere conocer y menos en las grandes necesidades de inversiones financieras. Aquí hay un dato que seguro que lo conocéis muchos, pero creo que es un dato importante. Angry Birds, que todo el mundo conocéis, el producto de Rovio, una de las empresas que más suena en este momento. La inversión para desarrollar el producto de Angry Birds fue $140.000 y el retorno de ese producto fueron $70 millones. Es decir, eso en un modelo tradicional del videojuego del que vivíamos hace unos años era totalmente impensable abordar un producto con un presupuesto de $140.000. Lógicamente, totalmente impensable con ese presupuesto llegar a un mercado potencial de $70 millones como es este caso. Tenemos empresas de desarrollo en la asociación, empresas de pequeño y medio tamaño, desde 2 a 30 personas. Nos colaboramos y creemos que eso es fundamental con empresas y clústeres que ya están establecidos y que ya llevan una trayectoria importante, como es el caso de Iken o como es el caso de Gaia. Tener un sector tecnológico, un sector de desarrollo de software potente que nos dote de tecnología a las empresas de videojuegos para que podamos desarrollar videojuegos adaptados a las nuevas plataformas es algo realmente esencial, y el País Vasco tiene una industria TIC pues relativamente importante y creemos que puede cubrir de manera importante esas necesidades, ¿no? Se hablaba antes del cloud computing y de ciertos elementos que están haciendo que la industria del videojuego vaya adelante. Formación fundamental. No tenemos una formación, ahora tenemos algunas ya empresas que están dando formación alineada al sector de los videojuegos. Hasta ahora las empresas nos estamos nutriendo de personas que vienen de formaciones más tradicionales de ingenierías, la parte técnica, ingeniería informática, etcétera, o en otros ámbitos como puede ser el comercial, etcétera, pues tenemos falta de profesionales alineados con este sector. Y lógicamente internacionalización. Como os decía, hoy en día en este sector plantear, generar o crear productos para mercados internos o mercados nacionales es algo realmente complicado. A pesar de que tenemos plataformas a las que podemos llegar de una manera fácil, la competencia es brutal, el número de aplicaciones que encontramos en esas plataformas es brutal. Por lo tanto, el enfoque con el que hay que desarrollar todos los productos, en este caso los videojuegos, siempre tiene que ser un enfoque internacional, y para ello también hay que estar y hay que posicionarse en las ferias, hay que tener una imagen y eso pues, hay que potenciarlo. Una cadena de valor que está en constante cambio. El que antes era el publisher en el sector del videojuego, ahora ya no es el publisher, ahora ya no hace falta que un developer cuente con un publisher para llegar al mercado final, podemos ir directamente a través del mercado de las plataformas. Es decir, es una cadena de valor que está constantemente en cambio, y eso lo que genera es multitud de oportunidades, porque lo que se están generando son nuevos modelos de negocio, algunos que ya se están empezando a atisbar, otros que todavía no sabemos por dónde van a ir. Por lo tanto, la oportunidad de dar con esos nuevos modelos de negocio y de aprovecharlos, pues la tenemos ahí, ¿no? Y ese es el enfoque y el espacio que queremos aprovechar desde las empresas de Basque Game.